bien, porque es la mejor forma en que podamos aprender todos. También yo, si bien dicto clases, aprendo mucho de las clases que dicto, porque al ser posgrados hablo con pares, y los pares son mis colegas abogados. Así que esta es una conversación de pares. Pero vamos a resaltar temas que a veces lamentablemente no son tenidos en cuenta, pero que hace a una construcción, de una construcción social. Y si no nos damos cuenta, pensamos, pero ¿qué tiene que ver si mi actividad es privada? Yo tengo el ejercicio privado, pero cumple una función social. El ejercicio de la profesión de abogado cumple una función social. Por eso, muchas veces tiene esas regulaciones en cuanto a que primero, no cualquier persona, aunque ustedes me dirán, bueno, pero tenemos jueces eh, que no son abogados, como hay en Argentina, como hay en varios países, creo que Ecuador también lo tiene, ¿no? Y como todavía no lo tienen, juicios por jurado, jurados no técnicos, y que sentencian. Eh, y, pero nosotros somos los técnicos, somos los que hemos sido formados y que cuando obtenemos un título, ¿qué nos están entregando? ¿Solamente un cuadro para colgarlo en la pared? No. Está certificando una entidad oficial que tenemos la habilidad de tratar temas profesionales como que manejamos profesionalmente la cuestión jurídica. Más allá de que tengamos después más especializaciones, más posgrados, maestrías, doctorados, postdoctorados, pero la primera habilitación. Ahora, ¿por qué decimos que incide? Hace tiempo me tocó hacer para una universidad ecuatoriana que quería proyectar, dictar la carrera de abogacía, una evaluación para ir armando la orientación de las currículas en las materias que tendría las unidades totales para acceder al título de abogado. Allí hice un análisis con la experiencia, yo les cuento, los que no me conocen, yo tengo 36 años y medio de ejercicio profesional, o sea, de que me recibí de abogado. De esos 36, 16 he sido abogado litigante, abogado del ejercicio privado de la profesión, y de esos, y el resto, 20 años, soy juez de una corte, una de las cortes eh, supremas de Argentina, porque es un país autónomo. Tenemos 24 cortes y superiores tribunales, una en cada provincia autónoma y ciudad autónoma de Buenos Aires, y después por arriba la única y la más alta corte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y esto me ha dado mucha experiencia, además de también muchos años en la docencia, no solamente dictando clases en Argentina, sino en toda Latinoamérica, en distintas universidades, de ver la realidad del ejercicio profesional en la región. Eh, yo hago mi culpa porque también soy producto de toda esa trama y sobre todo en los años, yo estoy hablando casi 40 años atrás, yo he estudiado abogacía, y que muchas veces la formación han dejado mucho que desear y eso ha llevado a que confundamos con la importancia que tiene el ejercicio profesional de la abogacía. En ese informe yo decía que los que somos abogados sin desmerecer otras profesiones, eh, tenemos mucho acceso al ejercicio del poder en un país.
tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Muchos de los cabezas de poderes ejecutivos, en su gran mayoría, han sido abogados, y si no lo son, tienen asesores abogados. Lo mismo pasa en los parlamentos, si no son abogados, necesitan sí o sí un asesor legislativo para discutir con los asesores sobre la discusión de leyes, y después los poderes judiciales, que el ejercicio técnico son de abogados, y son poderes de decisión. Y en el ámbito privado, grandes empresas eh, que toman, eh, contratan abogados, o son gerentes, o son eh, directores, siempre en ámbitos de decisión o asesorando a quienes toman decisión con poder. Y si tenemos un bufete privado, no tenemos ningún jefe. Somos los que tomamos la decisión, y la suerte que corren nuestros clientes. Entonces, podríamos dejar librado todas esas facultades que podemos tener los abogados y muchas más, a que no haya una regulación ética, en el sentido de que no solamente tengamos que ser buenos abogados técnicamente formados, sino también buenas personas, serias, honestas. Y ahí aparece la exigencia ética. Y ahí aparecen las exigencias deontológicas, porque la deontología es simplemente una ética aplicada al ejercicio profesional. La deontología en la que da lugar a que existan tribunales disciplinarios en los colegios públicos o en las entidades públicas que regulan la actividad de autorización. En Estados Unidos, por ejemplo, el gran poder que tienen las barras de abogados, que son los colegios públicos de allí. Uno podrá recibirse en Harvard, en Yale, en cualquiera de las prestigiosas universidades norteamericanas, pero si quiero ejercer en Nueva York, tengo que pasar el examen de la barra de abogados de Nueva York. Es decir, de nada me vale blandir mi título. Mire, yo me he recibido en la Universidad de Harvard, o en la Universidad de Yale, o en la Universidad de Stanford. No, no me importa. Usted tiene que, para poder ser habilitado a ejercer la profesión, ya sea en Nueva York o en cualquiera de los estados norteamericanos, tiene que pasar por esas barras. Entonces, yo apruebo, digamos, los exámenes de la barra de abogados, y bueno, en Nueva York puedo ejercer en Nueva York, pero si tengo que cruzarme a New Jersey, que está río de por medio, pegado, me dirán, bueno, señor, muy lindo, usted tiene el título en Harvard, tiene el título en Yale, tiene aprobación en la barra de Nueva York, pero aquí estamos en New Jersey. Ahora tiene que rendir en la barra de New Jersey. ¿Y de qué se trata ese examen de habilitación? Se trata de un examen sobre todo de exigencias deontológicas, de ver no solamente la técnica, porque en cierto modo la técnica ya la ha enseñado a la universidad, sino también las condiciones morales y éticas que tiene esa persona para ejercer una función de abogacía. Claro, y estamos hablando de un derecho donde la moral es más utilitarista, ¿no? Ahí sí, el capitalismo y el neocapitalismo importa la plata, pero igual. Y aquí en Latinoamérica, que tenemos una tradición más humanística, más signada por la gran influencia religiosa, una herencia española, bueno, pero
un poco se ha descuidado y hoy en los nuevos tiempos y la tecnología. Primero, esto lo hablo en un cuadro general, porque no puedo entrar a cuál es la ética en el ámbito de la litigación oral si no tenemos un cuadro general. Sería no tener bases para entender después qué son esas exigencias. Y esta introducción viene a cuento porque si lo llevamos a ámbitos de litigación y de litigación oral, sea cual fuere eh, la rama, ¿no? Si es civil, penal o la que fuere, y si lo llevamos a la litigación primero, puede ser estrategias orales o estrategias escritas, según cómo se litigue en cada rama, y si la llevamos a la oral, también, pero tienen puntos en común. Entonces, como la litigación no se la puede separar de estrategias, porque nadie va a litigar sin una previa mínima planificación, nadie va, voy a meterme en esta audiencia a ver qué pasa, no, no, mínimamente planifica. Y esto va también para no solamente los que están de este lado del mostrador, como litigantes, sino también los que están en los estrados, que son los jueces. También los jueces tienen que ir preparados, que no quieren pasar un papelón en la dirección y que no se le vaya de las manos el orden que debe haber en esas audiencias. Por eso tienen que proyectar métodos en cuanto al ámbito de litigación, tanto jueces, fiscales, defensores, públicos, privados y todos los que intervengan en ese ámbito, sea escrito u oral. Y esto vamos a decirlo desde una mirada de una metodología inductiva, porque vamos a ver que partimos siempre de la existencia de un proceso concreto, que es el marco esencial donde vamos a desarrollar esa aludida estrategia, y detrás de ese proceso encontramos, según la materia que se trate, penal, constitucional, civil, administrativa, etcétera, el rol que cada operador cumple en ese ámbito. No todos cumplen la misma función. Eso es una verdad de perogrullo. Dentro del litigio, cada uno, el fiscal acusa, el defensor refuta las acusaciones, eh, los jueces escuchan y después deciden. Entonces, ahí encontramos la materia jurídica sobre lo que implica la litigación y que podemos participar también como apoderado de quien acciona o de quien debe repeler las pretensiones de esa acción, si somos abogados, ¿eh? Y en el marco penal, en lo que es la defensa técnica y la acusación, a través de los ministerios públicos, y en donde también pueden ser partes querellantes representando a las víctimas particulares, dentro de lo que es el concepto actual de un sistema adversarial como estamos implementados en casi toda Latinoamérica. Pero si miramos desde una concepción amplia, vamos a contemplar que no están solo las partes en pugnas, porque sería muy sesgado, porque en orden a ese concepto de litigación en el ámbito jurídico, se completa con la existencia de ese tercero imparcial que es el juez, y que pueden ser unipersonales o pueden ser cuerpos colegiados, ¿no? Que van a dirimir la cuestión y que también deben esgrimir una estrategia, como les decía, metodológica para elaborar justificadamente las decisiones que resuelvan en cada caso. Y eso sin perjuicio, digo, de los jurados
populares que existen ya en muchos países, donde son ciudadanos que no son abogados los que toman la decisión y que están exentos también de fundar por ese motivo, por no ser técnicos, las decisiones. Entonces, también podemos decir que aquí encajan los abogados que se dedican a las ADR, ¿no? O a las eh, Alternative Dispute Resolution. ¿Mm? Y hoy, con la tecnología, la ODR, ¿no? La Online Dispute Resolution. Aquí estamos en un centro de formación que se llama justamente ODR Ecuador, porque también son parte de la mediación, aunque la mediación allí en Ecuador no necesariamente tienen que ser profesionales abogados, pero mayoritariamente son los abogados los que entran dentro de estas, ya sea como mediadores o asesorando a los mediantes. Entonces, vemos el gran campo de actuación para cumplir esas funciones que van más allá de lo público y privado, que los conocimientos deben estar certificados y queda claro que toda esta estructura son los que forman los cimientos de esa litigación y que van a conformar que lo importante no solamente la formación técnica, y me refiero a la formación, bueno, vamos a ver técnicas de litigación oral, cómo poner la cara, cómo tener técnicas discursivas, importante, pero ¿lo vamos a dejar sola o también vamos a apelar a aspectos éticos como lo vamos a ver y vamos a ver por qué es necesario? Y que de eso también, de la actuación que tengamos, va a salir el prestigio que tenga nuestro buffet o nuestro prestigio personal como letrados, ¿eh? A través de las distintas actuaciones que tengamos en estos campos, porque una adecuada o inadecuada, exitosa o fracasada exigencia de litigación eh, tiene que ser el contexto que conforman las teorías y las particularidades en relación a modos, tiempos, lugar, sino además un soporte estructural a lo que se ha hecho referencia, a todos estos contenidos. Y esto encuentra razón porque según la teoría del derecho en la que la estrategia se encuentra enrolada, también le va a dar mayor importancia a un silogismo jurídico, a una argumentación jurídica, o va a conciliar, digamos, ambos en ámbitos de hermenéutica. ¿Mm? Y los sujetos que por lo general van a depender de nuestras actuaciones son sujetos vulnerables, así sean personas que han infringido la ley penal. ¿Por qué? Porque si están presos, si están detenidos, esa situación los vuelve vulnerables, aunque sean victimarios, según las reglas de Brasilia de acceso a la justicia de la Cumbre Iberoamericana. Entonces, vamos entrando en tema. Esas estrategias de litigación tienen que tener metodologías aplicables mediante usos de combinación de saberes, por eso hablamos de hermenéutica, apropiados que permitan a ese operador jurídico, según el rol que cumpla, emplear herramientas teórico-prácticas más aptas para alcanzar eficaz y satisfactoriamente los objetivos que se propone mediante actos desarrollados en el proceso. Y alcanzar esas metas exige no solo una astucia natural, sino el acceso a todo un proceso de conocimiento que hace a la formación profesional de los juristas que le permitan desarrollar esas habilidades
y herramientas para ejecutar de un modo técnicamente adecuado esas acciones profesionales que correspondan, pertinentes. Por eso tenemos que recordar también que estamos en un Estado de Derecho constitucional, que ese es el escenario en que nos movemos, en donde los abogados deben estar en posesión de conocimientos, habilidades y competencias no meramente secundarias, sino con cierto grado de especialización, porque un profesional mal capacitado no va a poder cumplir adecuadamente su tarea, y al no cumplir adecuadamente su tarea perderá credibilidad, así como pierden también los tribunales cuando tienen malos jueces, frente a sus representados, a las partes, ante los magistrados y ante la sociedad. Entonces, vean el énfasis que cobra aquella máxima que nos enseñó el gran maestro del derecho, Eduardo J. Couture, cuando nos señalaba que el derecho se transforma constantemente y que si no somos capaces de seguir sus pasos, cada día seremos un poco menos abogados. A lo que también podemos vincular en donde eh, con otras enseñanzas que nos da ese decálogo, que el derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. ¿Eh? No es estudiar de memoria las cosas, porque nos anima a Couture con esto a exigir en mayor medida nuestra razón, nuestra racionalidad. Ya también gran pensador europeo, Immanuel Kant, en 1798, vean la época que les hablo, cuando presentó su último libro impreso antes de su muerte, que se llamó El conflicto de las facultades, denunciaba la crisis que había en ese tiempo en las universidades europeas, en donde la enseñanza del derecho atravesaba, respecto a los contenidos educativos, y en relación al conocimiento científico y humanístico, con una gran crisis porque se habían llenado de fanatismo, supersticiones, entendidas estas como la liberación de perjuicios, lo que en base de lo que era esa corriente a la que pertenecía Kant, la ilustración, no incentivaban como debían incentivar a quienes estudiaban a atreverse a pensar por sí mismos para forjar sus propias conciencias para que su voz quede por arriba de cualquier otra, y la importancia en esto de la filosofía como ámbito crítico para promover procesos de autorreflexión y autoconocimiento. Y lo que dice Kant tiene directa incidencia en la educación de los profesionales y especialmente del derecho, sobre todo en su formación inicial, dentro de un panorama de desigualdades que llegan. No todos los que estudian abogacía vienen de la misma cuna, ¿no? Algunos vienen de familias más acomodadas, diferencias raciales, unos son blancos, otros son negros, otros son mestizos, otros tienen rasgos orientales, ¿m? Género, van varones, mujeres, hoy también componentes de la comunidad LGTBIQ+. Entonces, todo ello también se refleja como un común denominador en el seno de nuestras actuales sociedades y de nuestros países en esta región, que en la actualidad se encuentran dentro de un marco de crisis. Ecuador, Argentina, sabemos que estamos en crisis económica, política. Eso es una realidad a ojos vistas por cualquiera. ¿Mm? Entonces, tenemos que pensar también que esa crisis no solamente tiene contenido económico, sino la fuente generadora de esas crisis son
elementos éticos y morales. Porque también en el ámbito de los egresados como abogados desarrollamos nuestras funciones, como decía, en distintas órbitas de decisión y se debe tener en cuenta a nivel social que, que el abogado va a cumplir un rol como defensor de causas humanas y ese alto poder de decisión en el ámbito que le toca va a ser un potencial sensiblemente superior a quienes detengan otras profesiones o artes o incumbencias. Pero más allá de eso hay que reconocer que la mayoría de las facultades de derecho de la región no han acompañado con dinámicas de cambio que ha ido experimentando la sociedad y tardan y han tardado en aferrarse a modelos de enseñanza y han sido más bien informativas. Aprender leyes y saber leyes no es saber derecho, porque el derecho hoy tiene ámbitos de apertura a la interdisciplinaridad. Dentro de este marco introductorio, me gustaría invocar a un gran jurista que, si bien escribió este libro sobre el que les voy a hablar hace más de 80 años, supo tener la visión que hoy es totalmente aplicable. Me refiero a Piero Calamandrei. Piero Calamandrei fue aquel gran profesor de Florencia que ejerció la profesión de abogado y entre muchos de sus libros, uno relató todas las experiencias que vio durante años en los tribunales italianos y le llamó el elogio a los jueces escrito por un abogado. Elogi de giudice escrito per gli avvocati. Y ahí relata y ahí da contextos en cuanto a técnicas de litigación y en cuanto a contornos éticos y deontológicos. ¿Qué nos decía, por ejemplo, Piero Calamandrei en ese libro? Quizás muchos de ustedes ya lo hayan leído, pero para quienes no, lo voy a decir, esta obra clásica de derecho procesal reflexionaba sobre el papel que tenían los jueces y la justicia desde la perspectiva de un abogado y viceversa. Su primera aparición en italiano fue en 1935, pero combinó con tal profundidad jurídica y con un estilo literario muy elegante, lo que convierte una lectura valiosa, si lo pueden hacer hoy, para los profesionales de derechos como para todos los que se encuentren interesados en las cuestiones jurídicas. ¿Por qué? ¿Qué nos propone? Primero nos propone que el ejercicio de la profesión de abogado, más allá del rol que se cumpla, tiene que tener siempre una perspectiva humanística y sobre todo si va a ejercer la judicatura, dice que el juez no es un mero aplicador de normas, sino como ser humano debe equilibrar la ley con la equidad. Y para poder equilibrar la ley con la equidad debe tener una clara conciencia ética. También criticaba la visión mecanicista de la justicia y defendía que el juez deba interpretar las normas con sensibilidad social y ética. Y el juez también es un abogado. Y en cuanto a los abogados que ejercían la profesión como colaboradores para alcanzar la justicia, decía Calamandrei, sobre todo en el papel de los defensores,
que no es un simple, no se deben ver como adversarios, sino que son auxiliares del tribunal en la búsqueda de esa verdad y justicia. Y de esa perspectiva, en cuanto a la exigencia tanto para jueces y abogados, Calamandrei criticaba el formalismo jurídico porque decía que tantos rigorismos formales, legales, muchas veces obstaculizan la justicia material. Abogaba siempre por un sistema flexible, como hoy, por ejemplo, dentro de un Estado de Derecho constitucional lo tenemos, como son los principios que emanan de la Constitución de Montecristi, muy vinculado a los derechos fundamentales, los derechos humanos, donde el juez tenga margen para adaptar el derecho a las circunstancias concretas que deba resolver. Y lo decía con una claridad y un estilo literario refinado, con citas históricas, filosóficas, dialogaba él con autores de otros tiempos, como el Dante Alighieri, como Montaigne, como Kant, y enriquecía sus análisis jurídicos con una visión cultural amplia. Y eso hizo que, por más del tiempo transcurrido desde que escribió ese libro, tiene una total vigencia actual. ¿Por qué? Porque el contexto, si bien él habla del derecho italiano de los años 30, esos postulados que esgrimió siguen vigentes, defendiendo la independencia judicial, la ética profesional y la justicia en general como un servicio público que se da en debates sobre reformas, sobre discusiones de cómo alcanzar la mejor justificación. Muchos grandes autores han considerado esta obra de Calamandrei, El elogio de los jueces escrito por un abogado, más que un ensayo jurídico, como una reflexión humanista sobre lo que es la manera de mejor praxis de los operadores judiciales, porque logra en su obra con maestría unir teoría y práctica, recordando que el derecho debe servir a la sociedad y no al revés, y eso es importante. Y otra lectura indispensable para, sobre todo los que creen en la justicia, debe ser ante todo sabiduría aplicada con humanidad, decía Calamandrei. Y aquí vamos a ver también que cuando se refería al juez, decía que el juez estaba entre lo que era la ley y la conciencia. No le gustaban las visiones de juez como boca de la ley, como decía Montesquieu, como ese autómata que aplica ciega las normas mecánicamente, sino él propugnaba por un intérprete activo que debía equilibrar esa letra, ese texto legal, por la seguridad jurídica, extraer el espíritu de la justicia en base a la equidad y las circunstancias aplicadas al caso concreto de esa realidad social que le tocaba resolver. Y decía, ¿no? Jueces y abogados son verdaderos artesanos de la justicia porque la construyen los dos. ¿Eh? Decía, son como médicos que no solo siguen protocolos, eso serían las leyes, sino que diagnostican la situación humana detrás de cada uno de los conflictos. Y eso se conecta con lo que es la tradición de la equality que tienen los anglosajones y las aequitas que estudiábamos en el derecho romano. Y al abogado, propiamente dicho, lo consideraba en un dilema. Puede ser defensor o cómplice del sistema. ¿Y esto por qué? Porque la profesión muchas veces nos pone en paradojas. Idealmente,
Un abogado debería ser un cooperador de la justicia que ayuda al juez a encontrar la verdad. En la práctica, y lo vemos en el sistema adversarial, más que cooperador, se vuelve un verdadero estratega. Por eso empecé hablando de la estrategia de liquidación, de litigación, que siempre busca ganar, aunque tenga que distorsionar la realidad y los hechos. Entonces, ahí está la paradoja que nos habla entre ética versus eficacia. Nos advertía también sobre una tentación de la astucia forense de abusar de tecnicismos para no usar, abusar de tecnicismos para torcer el derecho. Pero asimismo reconocía que en un sistema imperfecto el abogado debe luchar, pero siempre esa lucha debe estar dentro de las reglas para defender a su cliente. Porque, porque como decíamos anteriormente, cumplen una función social y la justicia es un servicio público, no un poder. ¿Eh? Por eso él desmitificaba al poder judicial. Señalaba con toda claridad que los jueces no son sacerdotes de la ley, sino servidores públicos. Y eso lo dice muy claro la Constitución de Montecristi. Ha tomado esos conceptos. La justicia no debe ser un fin en sí mismo, sino un instrumento para la paz social. ¿Mm? Por eso era muy crítico a la arrogancia judicial y alertaba que muchos jueces confunden cuando asumen que son infalibles y que están por encima de toda crítica, y no es así, porque eso también es antiético desde la función pública. Al contrario, tiene que tener una humildad intelectual de buen jurista que, como todo ser humano, duda, escucha y si tiene que corregir, corrige. Por eso siempre él hacía hincapié en principios que apelaba hacia un método de derecho y literatura, ¿no? Para, mediante esa prosa con la que cierta elegancia iba construyendo las notas del contenido de este libro, eh, con lenguaje muy sencillo, alejado de todo lenguaje árido y de códigos, decía que había que pensar como el Dante en que la justicia es una virtud divina, como Montesquieu en Los peligros del formalismo, con Kant en la ética deontológica o ética del deber de las profesiones, y en Cervantes, viéndolo al Quijote como un juez idealista. Y con eso hacía una aproximación humanista de que el derecho no es solo norma, sino cultura, y el derecho es producto cultural. Entendió también que no verlo así llevaría a crisis de legitimidad judicial. Y bueno, cuando no se tienen en cuenta estas cosas, ese es el resultado. Todos estamos desconformes del servicio de justicia porque se generan desconfianza en los tribunales por corrupción, por lentitud y la tecnificación excesiva como al logaritmo del derecho, en donde no tenga espacio la equidad, también juega en contra para alcanzar esos fines de bien común a través del derecho. Y lo que marca mucho temor es cuando el abogado se convierte en mercenario. Cuando un abogado se convierte en mercenario, cuando prioriza en la profesión como si fuera un negocio y no como un servicio, ¿no?
Por eso podemos decir que Calamandrei no nos da soluciones fáciles. Insiste en que la salvación del derecho está en recuperar su dinámica ética. Entonces, su lectura muchas veces es un antídoto contra el cinismo profesional, y eso va para jueces y abogados. Para los jueces, principalmente, un recordatorio que su poder debe ejercerse con humildad. Para los ciudadanos, una defensa de que la justicia es tarea de todos, no solo de los tribunales, también de la sociedad. Y para los abogados, obviamente, no caer en ese cinismo, hipocresía profesional. Sobre todo en tiempos de escepticismo jurídico como estamos atravesando hoy en nuestra región, ¿no? Por eso decimos que Calamandrei sigue siendo una voz necesaria. Calamandrei hacía hincapié en lo que es la ética, no como un simple código de conducta, sino como una cuestión existencial. Iba a definir la esencia misma de la justicia, su reflexión va más allá de reglas formales y se adentra en una moralidad intrínseca que debe guiar a quienes son partes de los operadores jurídicos. Me refiero tanto a los que están en la jurisdicción como a los que están en el ejercicio profesional. Y esa ética judicial en cuanto a los que están en la función no debía vérselo como un código de conducta, un código de ética normativo, sino como esa cuestión existencial que habíamos referido, porque define la esencia misma de la justicia y con su reflexión lleva a pensar más allá de las reglas formales, introduciéndose en la necesariedad de contenidos éticos, porque la ética es una conciencia de límites. Para los jueces, el juez ético no es el que simplemente obedece la ley, sino el que reconoce que su poder tiene fronteras morales que se reflejan en el límite frente al poder. El juez no debe ser un instrumento del Estado ni de intereses políticos. Y su lealtad tiene que ser hacia la justicia, no hacia los gobiernos de turno. Y un límite frente a la soberbia, porque el juez soberbio es lo peor que puede pasar, que se cree un oráculo infalible. Por eso propone una ética de un juez que dude, como consciente de su falibilidad humana, y acepte que puede equivocarse y esté abierto a escuchar y hacerse críticas y aceptar críticas y hacerse autocríticas. Y fundamentalmente tiene un límite frente a la inhumanidad. Por eso no debe convertirse a la justicia en un ritual burocrático. El juez debe recordar que está detrás de cada caso, no son hojas, ni expediente, ni computadoras, sino que detrás de cada caso existe personas humanas, existe dignidad humana. Y nos decía, para graficar esto, que el juez no es un sacerdote de la ley, sino un servidor de la comunidad. Y debe apoyarse en tres pilares esenciales. Independencia, no como privilegio, sino como obligación. Independencia judicial. También criticaba jueces que en nombre de la neutralidad se convertían en cómplices de la injusticia, jueces en regímenes autoritarios que aplican leyes inhumanas porque es su trabajo. La imparcialidad iba más allá de la neutralidad formal, no bastaba con tener conflictos de intereses,
sino que el juez debe luchar contra sus perjuicios inconscientes y también exige cierta empatía de entender las circunstancias de casos y es juez penal de los acusados, de las víctimas, sin caer en paternalismo. Eso también tenía que ir asociado a una humildad intelectual, porque el peor vicio es la arrogancia del que cree poseer la verdad absoluta. En derecho nadie es dueño de la verdad. Por eso decía que el juez debe ser un estudiante perpetuo, también los abogados, como decía Couture, capaz de revisar sus propios conceptos. Y en cuanto a los abogados, hablaba de riesgos éticos. ¿Cuáles eran los riesgos éticos? ¿Eh? Caer en excesismos, tecnicismos, ¿eh? Y en la inmoralidad disfrazada de legalidad. También eh, eso debía entender que la ética es un arte de la humanidad y especialmente en cuanto a los abogados, también esa necesidad de entenderlo como servicio público, pero que no es un mero técnico al servicio del cliente, sino es más bien una estratega que busca que la victoria no sea a cualquier costo, porque es un auxiliar del tribunal y su deber no es solo con defender al cliente, sino ayudar a la justicia a llegar a la verdad. Entonces debe evitar que los formalismos ahoguen los derechos sustanciales. El abogado no es un gladiador, decía, sino un intérprete de la justicia y que no, fundamentalmente estaba en contra de ese abogado empresario que mercantilizaba la profesión y donde, si bien es importante los honorarios porque es el medio de vida, nunca eso puede estar sobre el deber ético, ¿sí?, de ser un auxiliar para ayudar a llegar a la verdad. Y nos hablaba de tres pilares de ética del abogado. El primero, una lealtad que nunca debe caer en ceguera. Siempre tiene que tener lealtad hacia su cliente, debe defenderlo con vigor, pero eso no implica que deba mentir ni manipular pruebas. En cuanto al tribunal, si va buscando engañar al juez con argucias procesales o con retóricas emotivas, tampoco es una conducta ética. Y en cuanto a la sociedad, siempre entendía que la función del abogado es preservar ese sistema legal y no ayudar a corromperlo, porque los abogados muchas veces que no tienen eh, esos frenos éticos son los que después corrompen a los abogados que están en la justicia. Acuérdense que la corrupción interna de un poder judicial siempre es provocada por un estímulo externo. Entonces, no solamente hay que ver la paja en el ojo ajeno, sino también en la propia. Por eso también el abogado tiene que tener independencia en cuanto a presiones en casos donde el cliente busque usar el derecho para fines injustos, ¿no? Ya sea para eludir impuestos o para perjudicar ilícitamente a terceros, ¿eh? Y no convertirse en instrumentos de poderes fácticos, porque es la única forma de alcanzar esa dignidad profesional
que va a llevar a que no se litigue por vanidad o enriquecimiento ilícito y que no se abuse de técnicas ni de astucias engañosas. Y en cuanto a los abogados, podemos los abogados tener dilemas éticos. ¿Mm? Puedo como abogado alguien que es denigrado por la sociedad porque es un violador de niños, asesino de niños. Y bueno, si soy defensor público es una función que debo cumplir. No puedo hacer ningún tipo de objeción moral. Por eso he aceptado ser un defensor público. Ahora, si soy privado, soy el dueño de mi profesión y puedo plantearme límites éticos, ¿sí? Porque puedo decir que yo puedo garantizar que se les respete el derecho a defenderse. Ahora no puedo garantizar que voy a fabricar una falsa inocencia cuando no lo hay en esos casos. Por eso, cuando un abogado defiende un criminal de estos que son muy fustigados por la sociedad, lo que debe asegurar es un proceso limpio, pero no en su defensa alterar pruebas, presentar pruebas falsas, hostigar testigos, porque ahí entonces, sí, muchos lo hacemos cuando ejercemos la profesión, pero estamos faltando estos dilemas éticos y estamos corrompiendo el sistema. Y que es válido mientras nos beneficiamos, cuando mercantilizamos la profesión, pero cuando nos juega en contra nos indigna. No podemos tener dos varas. Lo que me gusta hacer, y contrariando estas exigencias éticas, no puedo después renegar cuando se vuelven contra mí o me lo hacen a mí. Siempre hay que pensar desde ese punto de alteridad si a quien estoy utilizando estrategias ilícitas dentro del pleito, sería yo el que me aplican esas exigencias ilícitas, estrategias ilícitas, ¿no? Por eso habla de que tenemos que obedecer las directivas y los encargos que nos dan los clientes, pero con plena conciencia, porque si nos van a pedir acciones inmorales e ilegales, como ese soborno a jueces, a testigos, es preferible decirle ha venido al lugar equivocado. También la guerra sucia entre colegas. El adversario o el colega que defiende intereses contrarios no es un enemigo, es otro profesional igual que yo, necesario para el sistema y que entre ambos debemos garantizar procesos justos, pero no corromper el sistema. Y esto tiene mucha vigencia porque después no nos asombremos que aparezca la abogacía como un negocio desprestigiado por casos de corrupción, defensas millonarias, pero plagadas de inmoralidad, de ilegalidad. Los famosos lawfare, que es el uso del derecho como arma política,
que es muy común, lo saben en Ecuador, lo sabemos en Argentina, lo sabe Brasil, o la deshumanización de un proceso legal, abogados que vean los casos como meros números económicos y no como dramas humanos. ¿Mm? Entonces, ¿vamos a ser abogados o justicieros? Ese es otro dilema. Calamandrei nos decía, un abogado no es un mercenario del sistema, sino un guardián de la justicia, porque entendía que su ética se resumía en saber decir no cuando el cliente pide algo ilícito o injusto. También que la ley es un medio y no un fin, y que mantener la dignidad es necesario incluso cuando salimos derrotados. Por eso el abogado decía que solo vive para ganar casos, termina perdiéndose a sí mismo, si ese es su único norte. Por eso, cuando no tenemos una conciencia ética en el ejercicio, entramos en esto que es la crisis de identidad, porque empiezan a aparecer los códigos deontológicos que van a exigir principios abstractos en la práctica cotidiana, pero lo que hay que tener presente es que muchas corporaciones quieren justificar lo injustificable y nos ponen como herramientas para lograr esos fines, o convertir, como les decía, el derecho en lawfare, en armas, o la mercantilización de la justicia en cuanto a ver solamente los casos como números económicos, eh, porque el proceso judicial no es un campo de batalla, es un debate jurídico. Eh, Vamos ahora a ver un poco de cómo metemos estos conceptos dentro de lo que es la ética profesional ya en el plano de la litigación oral. Y aquí vamos a ver cómo aparece la ética y la deontología eh, en la litigación oral, porque hablamos que la ética y la deontología, conforme lo hemos dicho, son fundamentales en el ejercicio de la función dentro del ámbito del derecho, y especialmente en la litigación oral, donde allí vemos que los abogados equilibran el deber de defender los intereses de su parte con los principios de honestidad, justicia y respeto, que son cánones éticos dentro del marco de las normas procesales. ¿Y qué es lo que informan a estos principios éticos en la litigación oral? Y lo primero, tenemos que referirnos a la lealtad, la probidad, porque un abogado actúa, o debería, el deber ser de un abogado, el mandato deontológico prescriptivo es que debe actuar con honestidad y sin engaños ni manipulaciones, más allá que muchos lo hagamos. Confidencialidad. Tenemos que saber respetar ese secreto profesional, no divulgando información privilegiada que necesariamente nos brindan nuestros clientes. También respetar al tribunal y a la contraparte. Por eso implica mantener una conducta decorosa, sin faltas al adversario o al juez. Y el tema de la verdad o la lealtad, como le llaman otros, procesal, que no presentar con engaños, pruebas falsas,
testimonios falsos, manipulación de documentación. Hoy con la tecnología se pueden hacer muchas cosas, hasta incluso hacer que la contraparte aparezca hablando cosas que realmente no dicen, como si fuera un video. Ya no distinguimos, ¿no? Si es que eso ha sido hecho con una máquina o ha sido una filmación en tiempo real. Por eso existe una deontología litigante, porque la deontología jurídica es esa ética aplicada a las profesiones, como decía, y esa deontología jurídica establece deberes específicos propios que deben observarse en un juicio oral. Como decíamos, no incurrir en litigancia temeraria, evitando planteos sin fundamentos, no obstaculizar la justicia mediante esas conductas ilícitas de ocultar, destruir, intimidar testigos, destruir pruebas, y esa independencia profesional de que nos dejemos influir incluso por intereses ajenos al caso, traicionando a nuestro propio defendido. Y esos dilemas éticos que nos dan muchas veces también, como habíamos hablado, de la defensa de un cliente culpable, que hemos dicho claro que el abogado debe con lealtad garantizar un juicio justo, pero no llevando a cometer delitos para alterar los contextos de los hechos que se investigan. Tampoco a abusar, no usar. Si es lícito usar tecnicismos, pero no abusar de tecnicismos para dilatar el proceso. Por eso hay que evitar estrategias que dolosamente perjudiquen la celeridad procesal. Tampoco utilizar presiones para ganar, ¿sí? Utilizar, a llevar las cuestiones del litigio mediante pago a medios influyentes de opinión pública como la prensa, generando juicios paralelos, a veces con engaños, a lo que es el verdadero juicio o proceso que se está generando, porque eso es un fraude también, ¿no? Para forzar o influir en una victoria que sabemos que ha sido lograda con engaños. Ahora, ¿por qué se corre también alto riesgo? Porque si actúan las instituciones como deberían actuar, eso podría tenernos consecuencias como graves sanciones disciplinarias que nos apliquen los tribunales disciplinarios de los colegios de abogados o el mismo tribunal, o incluso por esa grave alteración que hacemos para falsear las cosas, nos lleven a nulidades de actuaciones por la mala fe empleada, y eso obviamente va a generar un grave daño a la reputación profesional del profesional o del bufete al que él pertenece. Por eso el litigante oral debe combinar y balancear equilibradamente eficacia jurídica en la estrategia de litigación con integridad moral, teniendo siempre presente que la función no es solo ganar, sino contribuir a esa justicia transparente. Y esa ética deontológica en la litigación oral
nos va a garantizar un ejercicio profesional responsable, justo e incluso eficaz, porque va a regir la conducta que tenemos como profesionales, tanto frente al cliente, ante el tribunal, ante la contraparte, ante la sociedad, y siempre tener presente ese principio de lealtad que es al cliente para defender sus intereses con diligencia, sin conflictos de intereses, y también a la justicia no engañando ni manipulando lo que decíamos, ni cayendo en actitudes hasta delictuales para confundir al tribunal. Otro principio es el de probidad, que está vinculado a la honestidad, que actuemos con rectitud, integridad, seriedad, y justamente evitando esas conductas fraudulentas o engañosas, ¿m? Vinculadas sobre todo a alterar, digamos, a distorsionar la verdad de los hechos. Y ese principio de independencia de que el ejercicio de nuestra profesión sea autónomo, que no nos afecten presiones indebidas tanto del cliente, tercero o autoridades políticas. El secreto profesional, ese principio de confidencialidad, también tenerlo siempre presente sobre lo que es darle toda la información que necesite el cliente y solamente brindar información al tribunal o a terceros con autorización o mandato legal del cliente. Después apegarnos siempre a un principio de veracidad de esa verdad procesal en la que no tengan lugar esas maniobras engañosas, aunque el abogado no está obligado a perjudicar a su cliente con revelaciones perjudiciales tampoco, no hay que confundir. Que sepamos distinguir bien lo que es una verdad material, lo que realmente ocurrió, y la verdad procesal, lo que debemos probar en el juicio. Tener apertura a valores de justicia y equidad, buscando soluciones justas, sin aprovechar de la vulnerabilidad quizá que tenga la otra parte para perjudicarla, ese respeto al debido proceso, de no aplicar esas tácticas chicaneras, dilatorias, abusando de ellas, que obstruyan el normal desarrollo del proceso, y se respete, digamos, las pautas que establecen las normas procesales. Porque tenemos que exaltar ese principio de dignidad profesional de mantener conductas decorosas, evitando agresiones verbales, exabrupto, violencia o falta de respeto dentro del ámbito del debate tribunalicio. Otro es el principio de eficacia y competencia. El abogado debe estar preparado técnicamente para litigar con solvencia, porque si no se capacita, si no estudia los casos, si no planifica estrategias, es un descuidado, es una persona que va sin ningún tipo de preparación, va a perjudicar negligentemente por su improvisación al cliente, y eso también va a afectar ese principio de eficacia y competencia. Y el principio en general de responsabilidad social, porque tenemos que pensar que no solamente defendemos intereses privados, sino que, como decíamos anteriormente, contribuimos al funcionamiento de un sistema judicial que tiene que ser efectivo, eficaz y eficiente. Por eso, estos principios no son abstractos, son obligaciones concretas y que no cumplirlas puede generarnos sanciones disciplinarias e incluso penales. ¿Eh? Esa buena fe procesal en la litigación oral también es un principio fundamental que nos obliga a las partes como abogados e incluso a los tribunales a actuar con honestidad
lealtad y transparencia durante todo el proceso judicial, y especialmente en la litigación oral, porque hay un dinamismo de juicio que exige claridad, confianza entre todos los actores. Y esa buena fe procesal implica lealtad hacia el tribunal y la contraparte, sin engaños ni artificios, con transparencias, no manipulando ilícitamente los elementos. Y tenemos que diferenciar esa buena fe procesal con, por ejemplo, la buena fe contractual. No, sabemos que en el derecho civil, la parte de los contratos habla de una buena fe de los contratantes, de las relaciones privadas. No, en el derecho procesal la buena fe rige en cuanto a la conducta que desarrollamos en el proceso, que a veces puede ser tomada por los jueces en cuanto a la decisión que toman. Y muchos códigos orgánicos lo toman, ¿no? Habla de leyes de ética profesional, muchos tribunales también han dedicado parte de su sentencia anulándolas por mala fe, por pruebas obtenidas ilegítimamente. El- Esa prohibición de litigación temeraria, no usar artimañas dilatorias, no presentar pruebas falsas, no engañar al tribunal, tiene que ser una aplicación observada dentro de la litigación oral y donde también hay un deber de colaboración para evitar ese fraude procesal. Porque las consecuencias de violar la buena fe procesal van a ser nulificar actuaciones, que nos apliquen sanciones disciplinarias, suspensiones o hasta cancelaciones de matrículas, multas económicas o responsabilidades civiles y penales, según la magnitud que ella tenga. Eh, Porque cuando tengamos esa mala fe, la otra parte va a intentar demostrar esa mala fe que incurrimos nosotros en esos juicios y lo va a acreditar con medios de prueba, como testigos que acrediten el engaño, documentos, grabaciones que muestren nuestra lealtad, pericias que detecten falsedades y manipuleos que hemos realizado. Y eso nos va a llevar a que seamos receptores de acciones legales por esa mala fe procesal, con todas las consecuencias y daños que pueda haber provocado ante denuncias, tanto en el Colegio de Abogados, en las fiscalías, en los tribunales. Por eso la buena fe es un pilar del debido proceso y la justicia efectiva en un Estado de derecho constitucional. Y eso tenemos que tenerlo bien en claro. Entonces, de eso se trata. Ahora, aquí hemos avanzado bastante con estas primeras etapas. Me gustaría ver que tengamos un diálogo. ¿Qué nos pueden decir o aportar o opinar quienes están aquí en el foro? Lo escuchamos. Muchas gracias, querido profesor Eduardo. Creo que nos ha dejado bastante bien identificado, primero, los patrones de la conducta y sobre todo también del comportamiento deontológico de la profesión. Yo me quedaría un poco más, dado los últimos casos que han suscitado en el Ecuador, donde tiene mucho que ver la política y también la influencia de los medios de comunicación. Esto creo que aportaría de manera más significativa cuando no solamente existe una verdadera independencia, sino cuando realmente, como usted lo decía, el ejercicio de la profesión nos permite ser y identificar ser esa persona que se gana ese grado de confianza con el cliente al punto de defender hipotéticamente una teoría desde la realidad objetiva y también desde una realidad fáctica. Por otro lado, también creo que es un gran desafío para los profesionales hoy más que nunca y para, como usted mismo lo decía, para las carreras, para las universidades, trabajar en este lado humano, ¿no?
donde más que el ejercicio de la profesión sea realmente un verdadero hecho donde se ponga en práctica la justicia social y el servicio a la sociedad o a la comunidad donde se presta el ejercicio de la profesión. De mi parte, muy, muy agradecido. Siempre es muy necesario escucharlo y especialmente usted que tiene ya casi caminando 40 años en el ejercicio de la profesión y ha sido un gran aporte para nuestra sociedad ecuatoriana. Muy bien, Cristian, muchas gracias. No sé si alguno de los colegas quiere opinar algo, lo escuchamos con mucho gusto, quiere preguntar algo, quiere también dar su crítica a lo que he escuchado. Entonces, bueno, aquí nadie es dueño de la verdad, como decíamos, ¿no? Uno da un panorama basado en lo que, bueno, en lo que grandes pensadores del derecho que han trabajado estas cuestiones lo han desarrollado y la experiencia de años también en la materia, como lo mencionabas, pero también seguramente que hay colegas que tienen vasta experiencia y tienen mucho también para aportar, ¿no?, al debate de estas cuestiones. Bueno, si no la tienen, entonces pensemos en lo que hemos hablado hoy. Mañana vamos a seguir profundizando estos temas. Vamos a entrar ya en cuestiones concretas, en casos concretos que se han dado en Ecuador, que se han dado también en otros lugares de Latinoamérica, para ver que toda esta teorización que hemos desarrollado el día de hoy no son cosas abstractas, sino que después se reflejan en hechos concretos que hacen a nuestro ejercicio profesional. Y hablo de ejercicio profesional para los que están de los dos lados del mostrador, ¿no? Los que están en la función pública y los que están como en el ejercicio de abogados privados, ¿no? Bien, no sé si quieren, quedo a disposición, si no, lo pasamos para mañana para seguir conversando los temas. Doctor, permiso, Santiago, doctor, buenas noches. sí, O sea, adelante. a mí me pareció bastante interesante referente la clase a la ética profesional que como abogados debemos tener. Y más que nada cuando existe conflicto de intereses, ¿no? O sea, como abogado, a veces buscamos lo principal que es ganar, ¿no? Y con su exposición nos explica que lo principal es buscar la justicia para no transgredir el sistema jurídico mismo. A mí me pareció una clase bastante interesante, doctor. Y espero que el día de mañana, con casos ya puntuales, reales, pueda llegar a un entendimiento más profundo de lo que es la ética profesional que como abogado debemos tener. Perfecto, sí, sí, así lo vamos a ver. Doctor. Vamos a llevar esto. También quiero que no me malinterpreten, no quiere decir con esto que como abogados seamos unas monjas, no, nada más lejos de eso. Tenemos que darle toda la fuerza a defender los intereses que defendemos, pero lo que tenemos que tener un límite, que es la inmoralidad y que es la ilegalidad, porque después eso es un boomerang que se vuelve contra nosotros. A muchos quizás les pueda salir bien, pero si queremos nosotros que dejen de ser corruptos, porque no son solamente los tribunales corruptos, es el sistema legal el que se vuelve corrupto si lo corrompemos. A veces nosotros podemos corromperlo para favorecernos, pero como decía al comienzo, si el que va a usar esa corrupción para favorecer a lo que no nos favorece a nosotros, no nos va a gustar. Y eso es lo que pasa. Y eso es lo que pasa, porque cuando cae en descrédito un sistema de justicia, no estamos hablando solamente de los tribunales, principalmente de los tribunales, pero también de los operadores, porque también sabemos que la gente habla mal de los abogados y esa mala fama muchas veces que a lo largo de la historia, no solamente en un lugar determinado, en el mundo, nos han hecho llamar aves negras, quizás hemos pagado justo por pecadores eh, o por lo que hacían unos pocos se generalizó con mucho.
y porque fueron casos de mucha trascendencia donde ocurrieron esas cuestiones. Por eso también está en la conciencia de cada uno, ¿no? Eh, ¿Qué vamos a quedar, qué vamos a hacer como aporte a esta función social que aspira al bien común y que cómo hemos aportado a construirla o a deconstruir? Eso también es un examen de conciencia que a veces tenemos que hacer. Quizás muchos digan, pero ¿qué me importa lo que diga? Que esto, mientras yo tenga los dólares, me importa un carajo. Bueno, pero bueno, nadie está exento después que seamos víctimas de esas injusticias. Y después no podamos chillar, porque nosotros no podemos alegar nuestra propia torpeza. Esa es, esa es una clara principio del derecho, ¿no? Así que si no hay nada más, me despido de ustedes, que descansen y nos estamos viendo el día de mañana. Muchas gracias. Doctor, Muchísimas gracias. muchísimas gracias. Hasta el día de mañana, doctor. Bien, esto es todo por el día de hoy. Nos vemos mañana con el doctor Yugdal nuevamente. Que tengan una excelente noche. Hasta mañana. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta el día de mañana. Hasta el día de mañana, doctor. Bien, Gracias. doctor.